¿Sabes por qué no deberías invertir en equipos de podcast este 2025? En CBBA te damos todas las herramientas que tú necesitas para crear tu estudio virtual. Te llevamos a cualquier parte del mundo. En CBBA te damos todo al alcance de tu mano. Te damos equipos, te damos experiencia, te damos todo lo que tú necesitas para llevar tu podcast a otro nivel. Y lo único que tú tienes que hacer es venir a CBBA, sentarte y comunicar. CBBA hará todo el trabajo por ti. Yo soy Stephanie López, la directora de CBBA Radio, y yo con todo gusto te ayudaré a crear tu propio podcast. Así que, si quieres más informes, llámanos al 832-207-1052 y yo personalmente me encargaré de ayudarte. Donde tú vas a tener garantizados más de 100 seguidores en tu primera transmisión. Así que llámanos ya. Un poquito de cultura, un poquito de dulzura y sin censura. Con Vania, un poquito de todo, un poquito de todo, un poquito de todo. Con Vania, un poquito de todo, sí, sí, un poquito de todo, sí, sí, un poquito de todo, sí, sí. Con Vania. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a mi programa Un poquito de todo con Vania. Bueno, déjenme decirles, no sé dónde estoy mirando, déjenme decirles que este es el último lunes del mes de enero y ya se nos acabó el primer mes del 2025. Una vez más, estamos en esta reconstrucción interna y externa con muchos cambios. Recordemos que el 20 oficialmente fue posesionado el presidente de los Estados Unidos y que ahora estamos viendo muchos cambios en el mundo. Pero internamente también esos cambios están ocasionando ciertos movimientos internos, preguntándonos hacia dónde vamos, cómo nos conectamos, en qué creemos. Hay mucho temor en ciertas áreas, hay muchos miedos en otras, incertidumbre, pero ¿hacia qué mano nos agarramos? Y hoy mi invitado viene pues a contarme muchas en realidad anécdotas de cómo él ha crecido en su espiritualidad, de cómo podemos llegar a un nivel espiritual alto, pero sobre todo de cómo podemos conectarnos con ese ser superior, creer y confiar, tener fe como un granito de mostaza. El problema es que no tenemos fe, no nos tenemos fe ni en nosotros mismos. Y por esa razón, muchas veces situaciones que pasan en nuestra vida, creemos que es mala suerte, malas decisiones, mala fortuna, pero quizás es más mal entendimiento de quiénes somos como seres grandes, iluminados, seres de Dios, esos seres maravillosos con un espíritu gigante, pero que por muchas razones se nos va y se nos cae, ¿no? Y se nos queda ahí en un lugar perdido. Espero que mi programa hoy te inspire a creer en ti, a lograr conectarnos con ese ser superior, a levantar esos ánimos, a prender esa chispa que tenemos dentro de nosotros y a lograr sobre todo nuestros sueños, nuestra paz y nuestra armonía, pero sobre todo a vencer los miedos y los temores agarrados de alguien especial. Hoy quiero agradecer muchísimo al profeta Ariel Basquir, que está conmigo, un profeta que ha sido muy seguido en las redes sociales, que lo conocen en muchas partes y que por alguna razón, inspirado quizás en el Espíritu Santo, inspirado en la palabra de Dios, inspirado en la promesa de ser un profeta que va cambiando la vida de otros, ha decidido abrir la iglesia en Houston, Texas. Así que voy a agradecidamente tenerlo aquí porque yo sé que corre, va con el tiempo, va por todos lados, pero profeta Ariel Basquir, muchas gracias por estar aquí. Ya le cambié el nombre hace un momento, pero no, de A Ariel, vamos, aquí estamos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Vania. Es un placer, un gusto y una honra poder estar aquí. Saludamos también a toda la audiencia y gracias por esa
presentación y estamos muy contentos de poder estar compartiendo en este espacio para toda esta gente que está conectándose a través de las plataformas, pero también en la misma fe, en esa apertura. Y como bien decías, los tiempos de crisis se avecinan, mas es por un propósito para conocer más a Cristo. Ahora hablemos un poquitito antes de empezar. ¿Quién es usted? Para que la gente lo conozca. Estamos en este momento, siempre que dice que hay un caos y hay un revoltijo en la situación, en nuestra vida, el exterior, es porque viene un comienzo, una paz. Sin embargo, justamente hace un momento atrás lo decía, nos falta tener una fe como un granito de mostaza, tan pequeño. Pero ¿cómo lograr esa fe? Tal vez con la experiencia de haber tocado a tanta gente, sanado a tanta gente, iluminado a tanta gente, hoy a través de este medio podamos dar esperanza a mucha gente que ahora está perdida. ¿Qué les podrías decir? Sí, así mismo como dices, Vania, tomando esa enseñanza del Señor Jesucristo de una fe como un grano de mostaza, así como eran las parábolas o como se dice en el hebreo midrash, que es tomar algo terrenal y temporal para explicar algo celestial y eterno, era la forma de enseñarnos el Señor. ¿Cómo acceder a este poder semejante que se encuentra en nosotros y está conectado en Dios? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la fe que precisamos? Exacto. Y la única que va a tener éxito en nuestra vida y que va a manifestar ese poder divino que se encuentra en nosotros, más va a ser respaldado por el Dios Supremo, es la fe de Cristo en nosotros. Pero ¿cómo comenzar a confiar en ese ser tan maravilloso que es Cristo? Empezar a soltar y confiar. Nos damos como seres humanos el poder de controlarlo todo. Sí, sí. Queremos controlarlo todo. Pero ¿cómo soltar y dejar a eso que no lo vemos, a eso que no lo tocamos, a algo que no sentimos pero que creemos? Sí, todo comienza por entrar en una búsqueda de tener una experiencia personal. De ahí comienza todo, Vania. Todo. En mi caso, para contarles también a la audiencia, como me decías, quién es Ariel Basquir. Bueno, hay un Ariel Basquir antes del 30 de junio de 2016 y hay un Ariel Basquir después del 30 de junio de 2016. Y es el día donde tuve, por gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas a las iglesias, contando cómo fue su llamado, que dice que el día escogido por el Padre, o el Padre Celestial o Dios, decidió revelarme a su Hijo Jesucristo. En realidad, yo he leído un poco de tu biografía. Yo sé que vienes de una familia judía. Tú eres la primera generación. Así es. Que te has convertido en Cristo. Yo me imagino para tu familia, para esas normas, esas culturas, ha debido ser algo diferente. Y esto es un poco importante que hablemos, porque algunas veces como inmigrantes, ¿no? Que hay miles y miles de inmigrantes, venimos a un nuevo lugar, a un nuevo hogar y tenemos que hacer esa transformación. Algunas veces no nos gustan las familias, pero ¿qué te llevó a vencer esas normas, esas tradiciones, esas costumbres de tu familia, de tus ancestros y decir, sí, respeto esto, pero hay algo más? Sí, como te dije antes, luego de tener una experiencia personal con Cristo, toda tu percepción cambia. Muchos van hasta Perú para tener una experiencia con la ayahuasca. Otros se van al monte tal y tienen una experiencia mística. Más cuando uno tiene una experiencia real con el Padre de los Espíritus, como dice la Biblia, o el Señor de Señores, toda tu perspectiva de quién es Dios, quién soy yo,
quiénes son mis prójimos, mis familias, para dónde voy, qué es este mundo, qué es esta tierra. Todo es un nuevo nacimiento. Ariel, ¿será que en ese momento, el 2016, estabas buscando algo? ¿Te encontrabas vacío? ¿Pasaba algo en tu vida? Total, sí, estaba en un vacío total, Vania, un complejo de existencia. Uno no sabe para qué está aquí, uno mira el cielo, mira las cosas de la tierra, lo que a uno le acontece, lo que está sucediendo, que uno no espera que suceda. Tal vez te hago un alto y sí. Para que las personas tal vez se identifiquen. Tal vez en ese momento lo tenías todo, pero no lo tenías nada. Sí, en mi familia, gracias a Dios, mi padre fue también un hombre muy prosperado, muy bendecido desde, no de su niñez, porque fue un hombre muy pobre, tuvo varios episodios de desnutrición infantil, ellos llegando como inmigrantes, polacos, alemanes, escapándose de la Segunda Guerra Mundial, con una mano atrás y una mano adelante, como decimos en Argentina, con una maleta de ropa en los barcos de los inmigrantes. Y luego, bueno, estudió ingeniero, él cuenta también episodios que tuvo como iluminaciones de Dios, al Dios que él hablaba y oraba y rezaba de sus padres, pero no conocía. Y tuvimos la gracia de Dios de, cuando yo nací, mi padre se encontraba en un estado económico muy bueno, y toda mi adolescencia, mi padre, bueno, llegó a tener 1,000 obreros en su empresa de construcción que construía para la nación. Llegamos a tener 10,000 cabezas de ganado. O sea, las finanzas, yo siempre fui relacionado con las finanzas, bueno, también por esta bendición que trae el pueblo de Israel o el pueblo judío, pero mi vida era un vacío total, un complejo de existencia, no sabía para qué estaba, qué pasaba, quién era yo. Más desde niño, Vania, mis primeros usos de razón, o sea, de lo que yo me acuerdo de memoria de cuando era un niño, yo veía el mundo espiritual tal cual como era el mundo físico. Claro, así como, y hay un dicho, ¿no? A ver si no estoy mal, como dicen que como es arriba, es abajo. Exacto. Así que como vemos turbulencias en una Sí. vida existencial, física, así también vemos turbulencias en nuestra vida Sí. espiritual. Y no Sí. es que tenemos que ver las turbulencias en el cielo, No. pero hay un momento en nuestra vida interna que nos perdemos, estamos en un caos, no nos comprendemos, hay una falta de valores. Pasa ese caos, pero ¿cómo salir de ese caos y entrar a algo? ¿En qué nos aferramos? Lo único que puede sacarnos de ahí es tener como te dije antes, y puedo repetirlo todo el programa, es una experiencia personal con Jesucristo. ¿Hay algún momento, y te pregunto porque las personas tal vez viendo el programa se preguntarán, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Oro, me arrodillo, me voy a un lugar con Él. ¿Esa experiencia que tú llamas es algo espiritual para cada uno, o es cuando realmente estás listo para encontrarte? En realidad no se está listo. El poder de la gracia de Dios es llamarnos cuando menos listos estamos. Primeramente para tener poca discusión con Dios, porque ya no tenemos ninguna opción. Hay una palabra que dice ríndete para ser aceptado, tal vez ponernos a Es así, rendirnos. es así. El que se humilla será exaltado, dice la palabra, y significa muchas cosas. Y bueno, en mi experiencia personal, yo no creía en Cristo por una cuestión de tradición. Hay un trasfondo muy fuerte de lo que es la perspectiva judía de los cristianos. El judío no sabe la diferencia entre gente que decía ser seguidora de Cristo, hizo inquisiciones en España de muchos judíos, muchas cosas. En mi familia estaba un poquito la mentalidad abierta porque éramos una familia judía que vivía en el sur de Argentina donde no se encontraban judíos. Entonces nosotros nos criamos, nos relacionamos con gente cristiana, católica, de todo tipo de religiones. Mi vida siempre fue sinagoga, viajar 300 kilómetros para cada festividad. Mi padre traía rabinos a mi casa y mientras más él festejaba estas fiestas que Dios dejó con el pueblo de Israel, él mucho más prosperaba. Era algo, y aún sin tener la revelación de Cristo.
Entonces, en ese día del 30 de junio de 2016, después de tener una vida como muy de mucha confusión, mucho complejo de identidad, porque en realidad es el vacío, no solamente de la gracia de Dios, sino de un entendimiento de existencia. Si tú no conoces tu razón de existencia desde donde viniste, siempre estarás engañado hasta contigo mismo. Y eso en algún momento cae el 20, te cae el 20, como dicen los mexicanos. Y son puntos de depresión muy fuertes desde el plano de razón de existencia. Después todo lo demás, desilusiones, traiciones, situaciones, familias disfuncionales, es el resultado o, como decimos, el síntoma de la enfermedad. Los médicos dicen que un cáncer, que un riñón fallando, un problema degenerativo es una enfermedad. Pero en la revelación de Cristo y del Creador es un síntoma de la enfermedad de la ignorancia o del desconocimiento. Hay una palabra en la sabiduría, en el libro de sabiduría, que me gusta mucho, profeta, que dice: cuanto más sabes, más te duele. Me encantó mucho eso, porque cuando yo leía eso, es verdad, cuando tienes mayor conocimiento te das cuenta que hay muchas personas en el mundo que están desconocidas. Totalmente. De este cambio, de esta palabra, y claro que te duele ver gente sufrir, claro que te duele ver gente perdida, con mucha depresión. Y lo único que podemos hacer es quizás darle ese toquecito de luz. Es que primero, como hablaba justo con un hombre, vino ayer manejando 14 horas desde Florida para simplemente recibir una palabra. Lleno de culpa, lleno de confusión, de un montón de experiencias no espirituales con Cristo, sino religiosas, confundido. Y viajó 14 horas solamente para que le diga lo que cualquier persona en Florida debería haberle dicho. Y él me decía: es que yo le quiero hablar a la gente de Cristo. Y le dije, justo se llama Carlos, le dije: Carlos, la gracia primero la tienes que experimentar tú. Porque las personas van a poder recibir el reflejo de donde la luz en ti está brillando. Tú no puedes compartirle algo que todavía no te ha funcionado a ti. Entonces, ese hombre viajó 14 horas solamente para, en 10 minutos, ser liberado por una palabra eficaz. No mucha revelación ni esas palabras de, bueno, por ejemplo, que el Señor a veces te da como una señal de fe. Ayer vi un hombre de África, un hombre que llegaron confundidos a otra reunión, iban a otra reunión, terminaron con nosotros, el Señor me hizo llamarlo y le dije el país que venía de procedencia y le dije: Dios tiene una multiforme gracia, Vania, de funcionar de diferentes maneras como nosotros precisamos recibirla. Ahora, volviendo un poquitito a ese año, al 2016, sí, donde ya se encontraba vacío y recuperando, porque lo escucho hablar y siento de que ya el espíritu está en una posición, en una relación íntima, como sí, dicen con usted. Pero al mismo tiempo, todos tenemos el poder de encontrar ese espíritu. Claro que todos sí. Tenemos el poder de conectarnos con ese ser superior, porque pienso de que en algún momento, para aquellas personas que nos están mirando y dicen: pero ¿qué tiene de algo de especial el profeta, que yo no puedo? Tal vez dejarnos rendirnos, y segunda cosa es esperar cómo fue el cambio, porque sí, me quedé con la incertidumbre. Veo a Ariel y ya tal vez un poco tambaleando en una vida sí, en la cual se siente vacío, ¿no? Sí. Se pregunta: ¿dónde voy? Sí. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Te soñaste? ¿Viste alguna situación? ¿Fuiste? ¿Qué pasó que entró Jesús en ti? Como te dije recién, la multiforme gracia funciona, como dice la palabra, una multiforme gracia de Dios, según el llamado y el don que recibimos, dice el apóstol Pedro en sus cartas. La gracia de Dios funciona diferente con cada uno según cómo Dios nos tiene que hablar y cómo Dios sabe que nos puede rescatar.
ese botón rojo que tenemos dentro nuestro que si alguien lo aprieta vamos a creer. Dios sabe cómo apretarlo y sabe dónde encontrarlo. Ahí siempre dicen que hay un botoncito que estamos, alerta, alerta. Así que le doy primero la bienvenida aquí al músico. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Porque le voy a decir que nos toque una melodía, porque voy a hacer altos dentro de mi programa para que tú donde te encuentres recibas hoy la gracia. Quizás vamos a aprovechar esta gran bendición de tener al profeta con nosotros, que tal vez no lo puedes tocar, pero yo lo sí. Así que puedo recibir su energía. Pero quizás estás esperando en este momento una palabra, estás esperando una conexión, quizás estás esperando en este momento en una situación inestable en tu vida, y voy a pedir que vamos a ir por partes, pero en que les des un mensaje mientras tocas una música bonita, para que tal vez alguien que está en cualquier parte del mundo sea hoy la conexión con Jesús, y que comience su llama gigante a llenarse de ese amor. Así Amén. Que adelante para todos. Ese día del 30 de junio de 2016, mientras tenía un desconocimiento total del Evangelio, un desconocimiento total de quién era realmente el rey de los judíos, también siendo judío, tuve la experiencia sin pedirla. Y no es porque uno sea un llamado o un escogido que seamos privilegiados de no poder tener esa misma experiencia si no me ha sucedido de la misma manera. La puerta está abierta. El único camino a Dios fue trazado a través de Jesucristo, que es Dios mismo haciéndose hombre para que le conozcamos. Y ahí donde estás, sé que quizá tuviste muchas experiencias de todo tipo, con sacerdotes, con curas, con pastores, con tus padres, con experiencias espirituales también que no comprendes. Y toda la respuesta la vas a encontrar en Cristo de por qué, para qué y cuál es el sentido de todo esto. Tu pasado solo podrá ser sanado cuando conozcas tu origen, que es en Cristo. Así que quiero orar, y este mensaje simple, de pedirle hoy al Señor, al Padre, en el nombre de Jesucristo, como Él nos enseña, que la misma experiencia que yo tuve el 30 de junio de 2016, al presentarse el Señor en mi habitación con el libro de Revelación o Apocalipsis, sin yo saber nada de la Biblia, de lo que hoy es el Nuevo Testamento, hoy le pido al Padre en el nombre de Jesús que simplemente por tú haber nacido como un ser humano, estás llamado a tener una relación con este Dios que te mandó a existir. No eres una casualidad. Las huellas dactilares de tus manos, de tus pies, hablan delante de ti, delante de tus ojos físicos, que vienes aquí por una razón de existencia desde un diseñador, desde alguien que pensó contigo, y aún en tus peores momentos y desgracias, todo tiene un propósito cuando te reencuentras con aquel que solamente puede explicarte las cosas, y ese es el Señor Jesucristo. Hoy te invito a que abras tu corazón para que conozcas no tu pasado, sino tu origen, que está más atrás de tu pasado, y ese es desde la eternidad. Y así tu pasado podrá ser sanado, podrá ser utilizado en el presente, no solamente para destinar tu futuro al propósito de Dios, que solamente tiene pensamientos de bien para nosotros, sino que también será utilizado para rescatar a muchos de un pozo de depresión y desesperación donde hoy tú serás sacado y sacada. No es mucho lo que tenemos que hacer, es simplemente golpear la puerta, porque Él ya está llamándote. Así dice la palabra en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. El mismo Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él desea un encuentro contigo. Él te va a hablar de algo detrás de la puerta. Él está esperando detrás de la puerta. Y este es lo que
la forma en que el Señor hoy está hablándote detrás de esa puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, si alguien es sensible en su corazón a la presencia del Señor y abre la puerta, o sea que la respuesta tiene que ser tuya. Al abrir la puerta se encontrará con una experiencia personal para toda la vida, que solamente es el comienzo de una vida totalmente extraordinaria, teniendo la relación de un Cristo que se manifiesta, un Cristo que te puede tocar, un Cristo que se te puede aparecer en cualquier momento o en su Espíritu Santo o disfrazado de una persona y hablarte todo lo que precisas oír de Él, porque a Él le gusta trabajar bajo misterios para que le busques más. Y dice la palabra que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, si alguien es sensible a mi llamado, para saber cuál es su origen, cuál es su propósito, cuál es el depósito que yo puse en su vida, sus habilidades, dones, pero también cuáles son las razones de sus padecimientos en la tierra, yo le enseñaré mi destino que tengo sobre él y vivirá en plenitud en una tierra llena de crisis y caos. Este es el Señor que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y la abre, responde, yo pasaré donde Él está e intimaré, cenaré con Él. El Señor te revelará muchas cosas y misterios que tú no sabes ni de ti mismo, ni de Él, ni de las personas que te rodean, ni de esta tierra, porque te vas a volver un depósito de Dios, un hijo del Señor. Su gracia es más que suficiente. No tienes que preguntarte, pero yo no sé la Biblia. Yo en el momento que el Señor se me apareció, yo ni creía en Él. Cuando hice la oración o confesé al Señor en la casa de un apóstol, que por revelación el Señor me llevó a través de una mujer que era la empleada doméstica de mi casa. Cuando tengo la aparición de Cristo el 30 de junio del 2016, a eso de las 4 de la tarde en Río Negro, Argentina, en la Patagonia, mi padre al mismo tiempo estaba caminando por Belén, Israel, donde Cristo había nacido. Ni siquiera estaban conectados ni comunicados. Nada. Fue una coincidencia. Exactamente. Que no hay Era coincidencia. una diosidencia. Que no hay coincidencia. Cuando entendemos cómo el Señor trabaja, Vania, fue un rompimiento profético. Fue una intercesión, una intervención divina por un rompimiento profético. Porque cuando mi padre, que nunca le había interesado ir a Belén, de todas las veces que iba a Israel, esa vez, él estaba caminando por Belén donde el Señor nació, y eso provocó que por él pisar sus pies en esa tierra, donde quedó la gloria de Dios, su hijo en Argentina estaba naciendo en Cristo. Todo es un milagro y lo entiendo porque casualmente, y quiero tomar estas palabras porque casualmente estoy leyendo la historia de Moisés. Es tremendo. Y lo veo y digo, qué valiente, porque Moisés no era joven. Tenía 83 años cuando Jehová se le acerca, o Dios se le acerca y le dice, vea a liberar al pueblo. Sí, sí. Yo me imagino una persona de 83 años hoy en día si fuera valiente de ir, pero lo que quiero entrar un poquito utilizando esta palabra es, me llamó mucho la atención cuando decían que el faraón era demasiado duro de corazón. Uh-huh. Y pese a que le mandó muchas pruebas, no cambió su corazón. ¿Pasará que en nuestra vida también muchas veces tenemos, como dice también la palabra, un corazón de piedra y no de carne? Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, no caer en esa trampa de estos últimos tiempos. Moisés tenía una situación en el momento que él se encontró con esa zarza ardiendo, un arbusto encendido en el desierto que no se apagaba, era algo ilógico para él. Él se encontraba sin identidad, sin origen, sin destino, estando casado con una mujer que nunca esperó porque se escapó de una situación que él provocó con sus manos, de asesinar a un egipcio por entrar en la aceptación de sus hermanos los hebreos. Moisés
tenía este problema. No era egipcio, ni tampoco los egipcios lo recibían como egipcio. Era hebreo y los hebreos no lo reconocían como hebreo. O sea, él estaba sin identidad, Vania. Como muchas personas que tal vez en este momento se encuentran sin identidad en un país que no les pertenece, en una situación que no les pertenece. En una familia que los rechaza. En una familia y con muchas situaciones alrededor. Desde la perspectiva de la tierra y nuestros sentimientos, esa es tu peor pesadilla. Más, exacto, más en la perspectiva de Dios es una señal que fuiste escogido por tener un sueño de Dios contigo. Es la señal y la evidencia. Le hago una pregunta, profeta, porque se me viene a la mente cuántas personas tal vez en este momento están perdidos en su identidad. Algunas veces, y estoy hablando no solamente de Estados Unidos, del país, de cualquier país del mundo que uno emigre, cuando dejamos algo en nuestro país y vamos a otro país, estamos como en dos mundos, ¿no? Así es. Nuestro corazón está en un lado, pero nuestra vida está en el otro, y en esa manera, en esa incertidumbre perdemos quiénes somos. ¿Sabes nuestra qué identidad? Me pasó en Seattle, Washington, buscando una barbería? Iba orando al Señor y nadie me quería recibir. Y fui por una calle, por 5 barberías pasé y nadie me quería recibir. Y el Señor me dijo, te faltó esa. Y cuando miro así, digo, ¿y por qué nadie me quiere? Hay alguien que te está esperando ahí. Dije, ok, Señor. Entré y había un muchacho esperándome con una silla, mirándome, y me dijo, ¿estás listo? Yo le quedé mirando. En inglés me dijo, yes, are you ready? Yes, me senté. Todos los otros barberos eran latinos, entonces yo me imaginé que él también era latino. Y le empecé a hablar en español y me dijo, no Spanish. Y digo, ok, where are you from? ¿De dónde eres? Irak. Y yo me quedé como tieso, porque yo también soy israelí. Mi parte de mi familia es israelí argentina. Entonces, fue un desafío para mí. Esto me pasó hace poco. Y le dije, Señor, si tú no me hablas que yo tengo que hablar el evangelio, yo no le voy a hablar a él. Porque él representa todo lo que odian a mi nación. Él odia todo lo que yo soy. Pero qué casualidad que tenías que estar en esa silla con alguien así que te iba a tocar. Y ahí el Señor me habla, Vania, y me dice, es que tú no lo estás viendo desde el amor que yo te di a ti. Porque tú estabas en la misma condición un día. Él te odia todo lo que tú eres porque así le enseñaron a él. Mas él no fue por decisión propia. Y mi amor le da la oportunidad de escoger. Y me dijo el Señor mientras él preparaba para cortarme, hasta que no lo mires desde el amor de que yo te miré a ti, no te voy a hablar para él. Y me quedé congelado. Y voy a retomar un poquito las palabras me gusta mucho hacer ilusión porque me encanta ayudar mucho a las personas a que mi podcast y mi programa sea de motivación. Y tal vez hay que hacer un alto en este momento a todas las personas para ver cómo estás hablando a las personas a tu alrededor, o cómo los estás mirando desde el punto del amor. Desde la perspectiva. Desde la perspectiva ¿Cuál del es amor. la perspectiva? Porque algunas veces creemos que nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestra familia son nuestros propios enemigos. Así es. Porque quizás no estamos mirando desde la perspectiva del amor. Pero Así ¿cómo es. mirar? Entonces, tú te encuentras con alguien que simbólicamente aborrece todo lo de tu cultura, pero me imagino que un solo movimiento cambia la perspectiva. Total. ¿Cuál fue tu movimiento en ese momento? Y el Señor me habló, como me habló primeramente. Yo primero, Vania, aprendí a que la voz de Dios sea para mí, para cambiar mi vida. Y después pude tener la voz de Dios para ser vaso de Dios para que la vida de otros cambien. Ese es el orden. No se puede empezar por otro lugar. Y en ese momento el Señor me dijo, míralo desde el amor que un día yo te miré, porque Él también lo precisa. Y mientras me estaba por cortar, me preguntó, ¿y de dónde eres? Y le tuve que decir de Argentina, porque si yo le decía israelí, la cosa iba a cambiar ahí.
Y tuve que negar una parte de mi identidad para que él pueda conocer a Cristo. Y omitir, no negar. Y en ese momento el Señor me vuelve a preguntar, ¿ya lo estás amando como yo te amé a ti? Y comencé a mirarlo por el espejo y dije, sí, Señor, está como un día yo estuve. Y en ese momento el Señor me pregunta, pregúntale por el apellido Rajid, si él conoce el apellido Rajid. Bueno, y le dije, discúlpame, ¿tú conoces el apellido Rajid? Y se quedó con los ojos helados. Pensó que era de la migra, capaz, no sé. Y me dijo, sí, ese es mi apellido. ¿Y conoces este nombre y este nombre y este? Sí, ese es el nombre de mi esposa, ese es el nombre. El Señor. ¿Y sabes cómo tuve que hacer? Agarrar el traductor. Porque me dijo el Señor, no le vas a predicar en inglés. No le vas a hablar de parte mía en español, le vas a hablar en su idioma. Te escucho y me imagino que muchas personas cuando están cerca de ti se quedan sorprendidos porque esa comunicación correcta con Jesús, con el Creador, ¿cómo hacer caso? Porque muchas veces puede ser que nos lleguen esas voces y creemos que estamos alucinando, estamos creyendo cosas que no existen, pero ¿cuándo determinar y hacer caso? Primero uno lo tiene que tener para uno, Vania. Si uno no rebosa del amor del Señor y la gracia que uno precisó, no va a tener el sentir de Cristo que otro la tenga. Si el Señor no puede llenar mis vacíos, no me va a interesar que los vacíos de otros sean llenados. Porque cuando el Señor lo hace por buscarlo personalmente, buscarlo en un lugar donde el Señor y con personas que el Señor te conecta, la gracia de Dios rebosa tanto sobre ti que es imposible e indetenible que no salga de ti. Es algo que rebosa a través de ti. Es un overflow en tu vida porque ya no eres tú. Es aquel que te llenó tu vacío y te volvió un depósito de Dios. Y vas rebosando de energía, de palabra. Y hay veces no quieres porque estás con tus propias luchas y con tan solo tener la presencia del Señor por su gracia, principalmente, y después cuidarla, que esa es nuestra parte. Hay gente que se te va a sentar y te va a decir, háblame de Cristo, y tú ni sabes quién es. Es cierto. Ahora, hemos visto en este último tiempo, por todas las cosas materiales en las cuales vivimos y tanta influencia exterior que tenemos, que hemos perdido ese valor de la felicidad. Creemos que la felicidad realmente es tener más, concretar más, pelear por más, éxito, fama, dinero, y perdemos valores. Exacto. Pero quiero que me digas, ¿qué piensas tú sobre la felicidad y la paz? Que no van asociados, pero también en un momento dado pueden ser muy grandes amigos juntos. Claro que sí. Pero ¿cómo entender? Bueno, entiendo que la felicidad cada uno lo determina según sus necesidades, pero la paz es algo poderoso, porque yo escucho las palabras de Jesús cuando decía, mis pasos dejo, mis pasos doy. En realidad no decía la felicidad les dejo y la felicidad les doy, decía mi paz. ¿Qué es tener paz? Como empezaste a hablar de lo que es tener, cuando nosotros somos enseñados por un sistema que utiliza el dinero para enseñarnos cómo llegar a la felicidad, ese es el engaño que el Señor nos vino a libertar primero. El Señor dijo, no pueden servir a Dios, no pueden estar conectados con el Señor y ser esclavos del dinero. Ahora, el dinero en ese tiempo no era un papel, era un sistema de dioses que enseñaban a los hombres a que por muchos sacrificios y esfuerzos, no importa en los medios, importa el fin. Eso es lo que el Señor primeramente vino a libertarnos, de un maestro que no es Él. Y le dice la palabra, la raíz de todos los males, no hay uno afuera ahí,
todos. Es el amor al dinero. O sea que el Señor nos está hablando, el dinero puede enseñarte a amar también. Puede enseñarte a valorizar, a verte, a ver a los demás, a tener tus prioridades, tus normas, tu moral, según lo que este sistema de este mundo, desde los años antiguos, no desde ahora, el mundo no comenzó ahora, le han intentado enseñar al hombre para esclavizarlo en su mente y cautivarlo, que no importa el precio, sino la ganancia. Ahora, todo cambia cuando la perspectiva en tu vida cambia. Cuando conoces los misterios de que estaban ocultos con la existencia, con tu vida, con Dios, ya no estás buscando algo para qué vivir, sino alguien por quien morir. ¿Y qué es lo que vas a dejar cuando tú ya no estés? Y todo eso el Señor nos enseña cómo hacerlo realmente bien. Pero no es a su forma solamente, sino a la forma que yo opto de que Él me enseñe. Porque yo puedo creer en todas las promesas, mas si no respondo a ninguna demanda, nunca las voy a ver cumplidas. Y ese dolor el saber trae dolor, realmente es la cruz de Cristo. Ahora el Señor dice, toma tu cruz, o sea que es la cruz de Vania, no es la cruz de Jesús. Es una cruz conforme al diseño de Jesús contigo, mas en esa cruz de Vania están tus renuncias para conocer realmente tus victorias en Cristo, tu propósito cumplido, y que vivas en plenitud, no dependiendo de lo que te rodea, sino lo que está pasando en tu interior, por estar cumpliendo tu razón de existencia. Qué bonito renunciar para encontrarse. Así es. Ahora, ya casi antes de finalizar, porque voy a hablar también con cada uno de Claro. nuestros invitados aquí. Claro que sí. Profeta, ¿se puede llegar a un nivel como usted de ser profeta? ¿Cómo comenzamos? Porque pues somos servidores, hay unas Claro. ciertas ramas, pero tiene que haber un comienzo. Sí. Un comienzo es por lo menos acercarme al lugar. Estar en un ambiente donde otras personas ya lo están haciendo. ¿Por qué Houston? Bueno, el Señor, así como le habló a los apóstoles, es la referencia para nosotros. Hecho de los apóstoles no fue escrito para los apóstoles, fue para nosotros. Como la misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo, dice en Hechos de los Apóstoles, que él mismo contando, dice, yo iba a predicar por estas áreas y estas áreas, y ya me estaba encomendando para ir a predicar el Evangelio, mas el Espíritu del Señor no me permitió, porque no era el tiempo para esa área. Mas esa misma noche me fui a dormir y tuve una visión. Es como que las visiones de Dios, como que se te prende un televisor adelante tuyo. No es por ser el más espiritual, sino por querer ser el más obediente. Aquí el Señor no te pide que seas el mejor, sino que seas el único. Porque siendo el único te vas a volver el mejor para el Señor. Y dice que aparece un muchacho con las ropas de un área que se llamaba Macedonia, y era el Espíritu del Señor usando la figura de ese muchacho y diciéndole, ven a nosotros. Ahí ya sabía Pablo dónde tenía que ir. De la misma manera pasó con Houston conmigo. La última ciudad que yo me imaginaba que iba a empezar a abrir nuestro ministerio de Heaven Church era Houston, porque la visité muchas veces, estas ciudades, conozco muchos ministros aquí y nunca me imaginé. Y además de que no solamente esto, usted viaja por todas partes del mundo. Sí. Está en Sudamérica, nos están mirando de muchos lugares. Sí. Ha estado por distintos lugares de Estados Unidos. Sí, ya como unas 200 ciudades. Ya. Pero Houston, ¿será que Houston es se cree y se dice bajo las investigaciones que en unos 5 años vamos a ser la segunda metrópoli más grande de Estados Unidos? Sí. No solamente en lo que se refiere a las personas que van a vivir en esta ciudad, sino en el gran cambio que va a haber. En este momento, para las personas que nos están mirando de cualquier lugar, en Houston, Texas, se habla 158 lenguajes. Wow. 158 lenguajes.
tenemos cada año, porque ahora las investigaciones, tenemos alrededor de casi 20 millones de visitas al centro médico de Houston de cualquier parte del mundo. Somos una de las metrópolis más internacionales que tiene la diversidad en comida que en cualquier otro estado de la nación de Estados Unidos. Y Houston no solamente es el centro de la distribución de todo lo que es el gas y el oil, y también de la tecnología smart, que le llaman. Son los lanzamientos de los cohetes. Entonces, es el Houston punto más cercano del centro, cielo. pero también es un lugar, un portal espiritual, que necesita mucha ayuda espiritual. Bueno, según la visión religiosa sería una torre de Babel por tantos lenguajes, pero esa es la visión religiosa. Si hubo una torre de Babel y el Señor los confundió a los hombres, Dios va a querer regresar lo que un día hoy hizo. Y habiendo en un lugar donde hay muchos lenguajes, el Señor va a querer hacer el poder reversivo de en tantas lenguas Él manifestar su evangelio, manifestar su salvación, no solamente de la perdición, de lo que es la eternidad que nos sigue, sino tampoco estar perdidos en esta tierra. La salvación empieza aquí. El gozo de la salvación representa no solamente me voy al cielo, no porque fui bueno, sino por la gracia que el Señor me pagó y yo la cuido, sino que también sepamos nuestra razón de existencia en esta tierra, para que cuando la cumplamos, eso siga fructificando a mucha gente. Que el árbol que decidimos ser de buenos frutos, en esos frutos que hay semillas, sean las próximas personas que también continúen su propósito en el Señor. ¿Cómo miras en un futuro la iglesia que hoy está comenzando en Houston, Texas? Dios nos entregó una visión mundial, mi querida Vania, un diseño mundial, siendo una casa verdaderamente de oración para conectarse con Dios de todas las maneras de que el Señor nos enseña. Tenemos como visión eso, de que el Señor primeramente pueda en esa casa que es Heaven Church, la iglesia del cielo, que nos pueda enseñar a comunicarnos con Él, para después tener eso que me preguntabas, ¿cómo llegar? Uno no tiene que ser profeta para que el Señor nos hable, si es para nuestra vida. Realmente lo que tenemos que hacer es ser hijos. Para que venga la voz de Dios a tu vida, tienes que determinarte a ser hijo de Él, porque es para ti. Ahora, cuando ya pases de ese nivel de tener esa experiencia, esa relación que comenzó un día y tú la mantienes continua, y Dios lo va a hacer también porque Él empezó primero, luego vas a tener ese don de quizá no decirle el número de security social a una persona que no conoce para que crea en Cristo. Esos son dones del Espíritu. Mas el mayor don es el don del amor. Y a través de ese amor en Cristo que recibimos, el regalo, va a ser utilizado para hablarle a otros con esa unción que recibiste para tu vida. No puedo dar lo que no tengo si no lo obtengo para mí primero. Y además a través de esa unción hemos visto en este poquito tiempo, que en realidad son 2 semanas, Sí. segunda semana que han estado, que ha habido sanaciones. Sí, la muchas. presencia del Espíritu Santo ha estado ahí, en ese lugar, Sí. sanando a personas de muchas situaciones, de sus miedos. Es una sanación. ¿De dónde viene? Me preguntan, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es posible que venga alguien a ungirte tanto con una palabra, con solo tocar? Y algunas veces hasta con solo mirar a una persona ya sabes qué le está pasando. Es un don de Dios. Es un don de Dios que, bueno, muchos nacen con esos dones y por no rendir su vida a Cristo terminan sirviendo a las tinieblas. El diablo, Satanás, las tinieblas, engaña y estafa a los que no reconocen a Dios en su vida o a Cristo, diciéndole que Él les da un don. O un hombre te va a venir a decir, yo te di todo lo que tú eres. Mas realmente el que nos da todas esas habilidades, Jesús mismo lo dijo, no hay un hombre que pueda tener en la tierra sin haber sido primero habilitado en el cielo. Todo lo que el hombre tiene aquí en la tierra
fue porque se les fue dado desde el reino de los cielos. Ahora tu corazón te pertenece a ti. Todas las cosas son posibles, dice el Señor. Más, el Señor dijo, nada es imposible para mí, pero el Señor no dijo, nadie es imposible. Porque hay veces que las personas se vuelven imposibles para Dios. Aún estando con un cáncer, desahuciados, no quieren a Cristo. Tal vez se vuelven como el faraón, duro. Exacto. Que pese a que mandó tantas plagas, no daba su brazo a torcer. Exacto. Y Tú algunas determinas veces si te altamente. vuelves posible para Dios, para que lo imposible de tu vida, Dios lo vuelva posible. Tenemos que volvernos posibles. ¿Y cómo me vuelvo posible? Empezando por lo simple. Las pequeñas semillas de mostaza. Entonces, hay una historia breve en la Biblia de cómo podemos llegar a una relación tan fuerte con Jesús simplemente siendo sus discípulos o siendo discípulos de hombres y mujeres que también están en Cristo y viven la experiencia con Cristo para abrirte también ese canal en tu vida. Hay una experiencia que habla la Biblia de un hombre llamado Ananías, un discípulo, no era apóstol, no era profeta, no era evangelista, no, mas tenía una relación muy fuerte con el Señor. Y es el hombre escogido por Dios para imponer las manos sobre Pablo Saulo, que después iba a ser el apóstol Pablo, impartirle el Espíritu Santo y él volverse el apóstol Pablo que conocemos. Ananías estaba orando en Damasco, como era de costumbre, teniendo su intimidad con el Señor, y de repente Jesús se le aparece en persona, dice la Biblia. Y vemos la reacción de Ananías, que no se sorprende, no se asusta, comienza a conversar con el Señor como nosotros aquí. Y le dice el Señor, Ananías, ve a la calle izquierda, y le da la dirección. Ahí está Saulo Pablo orando hace 3 días. Y vas a imponerle sus manos, porque quedó ciego cuando tuvo un encuentro conmigo. Se le caerán las escamas, será lleno del Espíritu Santo y comenzará su ministerio. Mas Ananías le dice, Señor, pero ese hombre le hizo mucho daño a tu iglesia, ha torturado a muchos santos. Y ahí Jesús le contesta, mira, Ananías debatiendo con el Señor. Mire la profundidad de relación que cualquiera de nosotros puede tener si tiene la pasión de buscarle. De conversar. Y obedecerle a los diseños y pensamientos que él tuvo con nosotros. Por eso vinimos a existir. De eso también quiero anunciarte, Vania, y a toda la audiencia, que se va a tratar de mi primer libro. Nuestra identidad en el Señor, el misterio de la huella dactilar, qué es lo que es un déjà vu, según lo que las escrituras hablan. Todo eso va a estar en mi libro. Justo, bueno, hoy no lo trajimos, pero una próxima vez vamos a hacer algo para presentarlo y hablar sobre eso. Por supuesto que sí, vamos a estar encantadísimos. Son misterios de Dios no revelados antes por ninguna tipo de denominación ni nada, que Dios me los reveló personalmente y están escondidos en las escrituras. Ariel, has tocado un tema sumamente importante en el cual decías que esos misterios, la huella dactilar, el déjà vu, las cosas que nos pasan, y decías tú, a todos, hay que volvernos únicos para ser especiales. Porque somos únicos. Porque somos únicos. Esta huella nos habla de eso. Ahora, en esa manera de ver la vida como únicos, también hay una pérdida. Y nos encontramos en una situación que tal vez muchos de ustedes están pasando en este momento, cualquier situación, sí, física, emocional, de dinero, de pérdida, sí, de señor, desamor, pero todo está perfectamente diseñado para tu mejoramiento y tu evolución. Es el equilibrio de Dios. ¿Cómo comprender eso? Primero, no hay otra forma de entrar en esta dimensión de vida si no es reconociendo, mejor dicho, a Jesús como nuestro Señor. Ahí comienza todo. Esa es la apertura, esa es la llave para encontrar realmente tu origen, tu identidad, tu propósito
el depósito de Dios en tu vida y tu destino, que son los 5 capítulos de este libro que ya prontamente vamos a lanzar, lo vamos a traer desde Brasil, Claro. y son los 5 capítulos que Dios me dio, y van a ser, también es el discipulado del Ministerio Heaven Church. Ese va a ser el manual básico para poder no entrar, porque son todos bienvenidos, de cualquier denominación, credo, condición, no importa. Nosotros vamos a ser el puente, no el peaje, para el reino de los cielos, para que todos podamos dar frutos en cualquier condición, porque como dice el canto que compusimos en nuestro ministerio, todo obra para bien conforme a lo que el Señor nos ha llamado. Hasta tus peores desgracias, tus peores vergüenzas, como todo ser humano sujeto a pasiones y debilidades que dice la Biblia, todo tiene un equilibrio en Dios. Sus habilidades con nuestras debilidades, su gracia con nuestra desgracia, sus aciertos con nuestros desaciertos. Todo ese es el perfecto equilibrio de Dios. Y le quiero decir a la audiencia, y es lo que siento de parte, no es que es lo que siento, realmente lo recibo de parte de Dios, su gracia es suficiente. Que nadie te ponga en duda eso, ni voces malignas con tu misma voz en tu cabeza, tu propia condición humana. No, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia? No, es que tengo que estar preparado. No, es todo al revés. Tienes que venir a la iglesia para ser preparado. Tienes que venir a un ambiente, no cualquiera, porque hay muchos lugares que dicen iglesia, sino usted, por tener un espíritu, por haber nacido como hombre, va a percibir realmente dónde el Señor está trabajando. Pero te quiero dar esta palabra sobre cualquier culpa, situación, vergüenza, desacierto, desequilibrio, situación. Su gracia es más que suficiente para volverte alguien pleno, fructífero, y que vivas en su paz, en un mundo que el Señor nos dijo, nada va a venir bueno de este mundo. No esperen ninguna noticia buena, porque este mundo les traerá aflicción, mas confíen, porque yo he vencido al mundo. Hay que estar del lugar y del lado del que ya lo venció. Su gracia es suficiente. Muchísimas gracias por estar aquí. He pasado una energía muy bonita de amor. Agradezco mucho al maestro Héctor Canseco, que está aquí, y que voy a terminar porque tenemos que escucharle su voz. Sí. Así que voy a terminar mi programa primero. Qué Muchas bendición. Gracias. Qué bendición más grande, qué palabras más reconfortantes. Me parece que si no has escuchado este programa, te sugiero que lo vuelvas a escuchar. Hay mucha información, hay mucho movimiento interno de amor. Pásaselo a tu familia, al amigo, a la persona que necesita escuchar, para que sepa que solamente necesitamos confiar en su gracia. Amén. Y con Dios todo es posible, con Jesús todo lo puedo. Amén. Muchas gracias por Muchas estar gracias, aquí. María. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Yo sé que va a estar en la iglesia escuchando su maravillosa voz. Vamos a estar deleitándonos de su música. Y voy a pedirles, cerrando mi programa, que nos deleite un poquito de quizás una estrofa de alguna música, para que la gente se llene de este espíritu donde tú te encuentres. Espero que este programa te haya servido. Muchas gracias por esta María. energía tan bella, por Perla, que está aquí, mi amiga que admiro y quiero, y que bueno, ya le hicimos la entrevista, pero felicito a ella. Y donde tú estés, todo está bien. Hay un momento en que tenemos que soltarnos, Amén. dejar las cosas que fluyan. Así Y es. dejar que Jesús entre en nuestros corazones y volvernos, como decía bien claro el profeta, únicos en este planeta. Amén. Para luego conocer y vivir para morir, como decía, para morir y ver a alguien superior en nuestra vida, dejando una huella. No te quedes en esta vida siendo solamente una estrella fugaz. Así es. Sé una huella, deja algo muy bello para el mundo. Y sé pues valiente de construir algo perfecto para tu vida y los demás. Me despido de todos ustedes con una hermosa melodía y una canción. ¿Qué tal? Para inspirar, les pido que cierren sus ojos y dejen que el Espíritu Santo llegue a ustedes con esa armonía y ese perfecto amor que tiene Jesús, que cuando lo conoces todo cambia. Hasta la próxima. Todo obra para bien, lo tengo que entender. En su propósito
Si en el vientre de mi madre me pudiste ver y en tu libro escribiste todo lo que habría de ser. Si en el vientre de mi madre me pudiste ver, en tu libro escribiste todo lo que habría de ser. Todo obra para bien, lo tengo que entender. En su propósito, cada vez que veo mis manos, yo logro ver esas marcas únicas puestas en mi piel. Cada vez que veo mis manos, yo logro ver esas marcas únicas puestas en mi piel. Todo obra para bien, lo tengo que entender. En su propósito, todo obra para bien, lo tengo que entender. En su propósito, en su propósito.